está grabando. Ahora no. Ah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez en estas charlas que tengo con los autores de Bonilla Artigas Editores. Y en esta ocasión tengo el gusto de tener aquí junto a mí a Evodio Escalante. Evodio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de este libro que acaba de publicar Bonilla Artigas Ediciones, de Evodio, sobre José Gaos, traductor de poesía. Evodio, cuando uno habla de José Gaos, habla probablemente desde nuestras edades, pero para los chavos a lo mejor no hace clic. ¿Por qué es importante hacer un libro hoy de José Gaos y darlo a conocer, sobre todo yo dirigido a las generaciones más jóvenes? Bueno, es cierto que a mí no me tocó conocer a Gaos personalmente, entonces fui teniendo noticias de él con el paso del tiempo y fui admirando porque realmente era un gran educador. Estaba dedicado de tiempo completo, digamos, a sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras. A veces combinaba con clases en el Colegio de México o en la Universidad Femenina y se daba tiempo para una inmensa labor de traducción. Si se hace un registro de los libros estrictamente de filosofía que él tradujo, llegan a casi 50 libros, ¿no? Entre ellos está su traducción más famosa y más célebre, porque además fue la única traducción de esta obra que existía en castellano durante 50 años, un poco más, El ser y el tiempo de Heidegger. Le costó mucho trabajo porque es un libro muy difícil, muy arañoso y enmarañado, qué sé yo, pero es una traducción que permitió al mundo de habla hispánica acercarse a la obra fundamental de Heidegger. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que Gauss estaba formando a varias generaciones de filósofos. Hoy se menciona mucho, ya falleció, a Luis Villoro, pero sin duda Luis Villoro es un discípulo de Gauss, ¿no? Y igual, por supuesto, Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez Magregor, incluso Alejandro Rossi. Alejandro Rossi hizo una tesis sobre la ciencia de la lógica de Fichte dirigida por Gauss. Entonces, la academia universitaria le debe un gran reconocimiento como formador de profesionales de la filosofía. Yo creo que a partir de Gauss se crea un nuevo nivel en los estudios filosóficos de México, ¿no? Okay. Y esta llegada de Gauss y esta importancia fundamental que tiene, como tú dices, se ve de repente salpimentada, por decirlo de alguna manera, con esta traducción que hizo sobre el texto, sobre estos aforismos o poemas de Heidegger. Pero aquí lo que es muy interesante es cómo llega esta traducción a tus manos. Sí. Bueno, llega por una mera casualidad, el azar. Estoy en una librería de viejo curioseando, como luego me gusta hacer. Yo he sido muy lector de Heidegger. De hecho, escribí un librito sobre Heidegger que me publicó la UAM hace ya más de 10 años. Y resulta que me doy cuenta que hay un librito de Heidegger pequeñito, casi es una plaqueta, y que está con la traducción a lápiz en el interlineado, ¿no? Entonces, me pareció interesantísimo conservar, adquirí inmediatamente ese libro y luego, pues, me fui unos días a la biblioteca Eduardo García Maínez del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde tienen los papeles de Gauss, el archivo de Gauss está ahí. Y bueno, pues pude comprobar que es la letra de Gauss. Y además estuve curioseando en fragmentos de los diarios de Gauss y se ve algo que ya había anticipado Vera Yamuni en un libro que tiene sobre Gauss,
que había en Gauss un gusto o una pasión oculta por la poesía. Quizás trató de escribir poesía y no creo que le haya salido muy bien, porque también se requiere un talento especial para el manejo del verso. Pero entonces, revisando sus diarios allí en Filosóficas, me di cuenta que estaba muy al tanto, no solo de lo que pasaba en la filosofía en México, sino también de lo que pasaba en la literatura. Digamos, de pronto hay comentarios en su diario sobre un libro de Pacheco o sobre Salamandra de Octavio Paz, que creo que no le gustó mucho, ¿no? Pero su sensibilidad literaria llega al extremo de que en una carta que le escribe a Paz hacia 1956, acababa de leer Gauss El arco y la lira, ¿no? Le dice, Gauss, Paz se encontraba trabajando en París, por eso se tenía que cartear, y le dice, usted va a ser premio Nobel de literatura. Así, con un aplomo o con una capacidad de adivinanza. O sea, yo creo que es una adivinación muy temprana, ¿no? Porque no fue en los 70s, no fue en los 80s, fue en los años 50. Usted va a ser, me dice, usted es el mejor filósofo que hay en México. Sí, lo respetaba mucho Gauss a Paz y le dice, usted va a ser el primer Nobel de literatura. Wow. Y bueno, esa sensibilidad para el texto literario se revela, creo yo, en esta traducción, que hay que decir que es una traducción que todo indica que Gauss nunca pensó en publicarla, ¿no? O sea, que él mandó pedir el libro, le llega el libro y él mismo lo anota al final, ¿no? Recibido y traducido el 7 de abril de 1957. O sea que en una tarde estuvo leyendo y no se aguantó las ganas y ahí mismo hizo la traducción al lápiz, ¿no? Pero no, eso no lo pasó a máquina, ¿no? O sea, no pasó por su mente de que eso podía ser un librito, ¿no? Y por lo visto también en esta parte no había mucha documentación sobre la existencia del librito, ¿no? Si tú te lo encuentras en una librería de viejo, pues es ya sorpresivo que encontrar que él hubiera hecho una traducción del libro, ¿no? Claro, claro. Bueno, también hay que anotar ahí un lado oscuro. Ese libro había pertenecido a la biblioteca de Gauss, porque había los sellos ahí, y además, al fallecer Gauss, ese lote de libros, digamos, había pasado a la biblioteca del Instituto de Filosóficas. Entonces, alguien lo perdió o lo hizo perdedizo. Una bonita mano negra. Sí, eso fue lo que me favoreció para este encuentro, ¿no? Sí, seguramente. Pero sí es una linda traducción, e incluso pues yo hago un trabajo introductorio. En mi introducción yo reivindico el trabajo de traducción de Gauss en Ser y Tiempo, porque luego en años recientes apareció una traducción en Trota de José Rivera, pero y la opinión general se ha volcado a decir que la traducción de Rivero es mejor, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que las dos son muy buenas, pues, y además el Rivero no pudo haber hecho su traducción si no tuviera abierto enfrente la traducción de Gauss. Pero además, a mí me llamó la atención en los ejemplos que pones en el libro, este asunto que se nota la visión de dos personas, una Gauss, que probablemente, yo no sé, y tú me lo dirás, era un hombre menos religioso, a la otra traducción que se ve inmediatamente el peso del catolicismo encima, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, entonces incluso tiene esa ventaja adicional la traducción de Gauss, que es más laica, ¿no? Sí. Menos sacralizante, digamos, ¿no? Que además luego eso
ayuda a que no te quieras acercar a la filosofía o a un texto, ¿no? Cuando tiene estas palabrotas que, Bueno, ¿no? O sea, ya con el hecho de leer Gracia, yo más bien Gracia no lo leo, ¿no? Ahora, en la traducción, en los aforismos, tú tienes en el libro la versión ya impresa y luego el facsímil anotado. ¿Qué es el plus que le agrega el anotado? Bueno, ver cómo iba corriendo el lápiz, ¿no? Casi nunca hay correcciones, pero sí de pronto hay unas tachitas y encima Gauss escribe otra palabra, ¿no? Pues se ve la fluidez que tenía Gauss para traducir, estaba muy familiarizado con el alemán, ¿no? Y el gusto, ¿no? También se ve, porque sí, esa facilidad y esa te lo da el gusto, te lo da el pensar bien antes de poner el lápiz, ¿no? Cierto. Ajá. ¿Por qué tenemos que leer? Bueno, yo ya lo leí. Ajá. ¿Por qué tenemos que leer José Gauss? Bueno, porque, digamos, históricamente Gauss está ligado a Heidegger. Digamos, sin su trabajo monumental en la traducción del ser y el tiempo no existiera, pues no tendríamos en Hispanoamérica, e incluso en España mismo, acceso a esta obra fundamental de Heidegger, ¿no? Que solamente hace algunos años ya hay una nueva traducción que mencionábamos hace ratito. Entonces, hay ese vínculo histórico, pues, con Heidegger. Entonces, hay un librito muy hermoso y muy legible de Gauss que se llama Confesiones Profesionales, con una muy buena prosa, muy buena prosa. Incluso Octavio Paz, en la correspondencia que tienen, le dice, anímense a escribir una novela, ¿no? Porque sí, sobre todo el episodio final es una pequeña novela en prosa, pues. Pero, ay, se me está yendo la idea. Sí, digamos que hay esa deuda o ese reconocimiento que tenemos con Gauss, de que nos dio a conocer a Heidegger, y él mismo en este libro, Confesiones Profesionales, dice que estuvo preso en la cárcel heideggeriana durante 20 años, algo así, ¿no? Que tú además lo citas también aquí en el libro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, fue una larga querencia. Ya con el paso del tiempo, pues quizás ya fue tomando cierta distancia. Y yo diría que incluso este librito puede ser ya resultado de esa cierta distancia ya respecto a Heidegger, pero acompañada de un cariño. Sí, ¿no? sí, es lo que te iba a decir. Una cierta distancia, pero todavía con ese cariño, ese gusto por la lectura. Y algo que decías que es muy importante, o sea, Gauss acerca a Heidegger con su obra más importante al idioma español. Pero Heidegger, según lo que yo leí en tu libro, solamente estaba la traducción de Gauss y una japonesa. Exacto. O sea, no era accesible a los norteamericanos, a los ingleses, a los franceses. No, es que, o sea, no había ni en inglés, ni en francés, ni en ninguna otra lengua de Occidente, había una traducción completa de Ser y Tiempo. De hecho, en 1939, sí, casi 15 años antes que Gauss publicara esta traducción, apareció en Francia una traducción de Ser y Tiempo, pero es una traducción parcial, son 2 o 3 capítulos, y luego agregan otros textos de Heidegger, una especie de tutti frutti, ¿no? Ese es un libro que tradujo André Corbin hacia 1939, pero es una traducción parcial, no es lo mismo eso y echarse el libro de 400 páginas, ¿no? Y mantener la coherencia, ¿no? Exacto, mantener. Además, crear una terminología, porque Gauss tuvo que crear una terminología para adaptar los términos alemanes al español. Sí. Y tiene su chiste. Tiene más que chiste, ¿no? Tiene
Ahora es un librito muy interesante porque es interesante también desde el punto de vista de la biografía de Heidegger, porque Heidegger pasa por muy malos momentos. Con la derrota de Hitler, pues también Heidegger de alguna manera recibe un mazazo en la cabeza, ¿no? Y a eso hay que agregarle que en Friburgo, la Universidad Alemana, se establece una comisión para analizar cuál ha sido el papel de los profesores y si les van a revalidar la venia legendi, o sea, el permiso para seguir enseñando. Y toda la vida de Heidegger estaba en la universidad. Y resulta que este tribunal universitario decide que es un peligro para la juventud alemana que él sigue enseñando. Entonces, lo dejan totalmente fuera de la jugada. Y se siente tan mal Heidegger que tiene un colapso nervioso y tiene que internarse en un hospital para, o sea, recobrar el equilibrio. Y parece que sí lo recupera. Y la hipótesis que yo me hago es que el primer signo de esta recuperación es este pequeño librito, porque hay muchas reflexiones del propio Heidegger sobre su propia vida, ¿no? Y además, reflexiones que, si bien parecen aforismo, tienen mucho poéticas, ¿no? Sí, hay un toque poetizante, sí, claro. Sí, seguir toda la vida una sola estrella. Seguir toda la vida una sola estrella. Y quien piensa en grande, se equivoca en grande, ¿no? Exacto. Entonces, está aceptando que él se equivocó y que se equivocó en grande. Ahora, no se arrepiente. Esa es también la tosudez de Heidegger. No se arrepiente, pero reconoce que, bueno, pues, que te la juegas. Sí. Que juegas el todo por el todo. Y pues, bueno, eso es parte también de cierta, dices, tosudez, yo digo, de cierta grandeza o de cierta humildad, ¿no? Reconozco que me equivoqué, pero no me arrepiento, a lo mejor lo volvería a hacer. Ándale, ¿no? Sí, sí. Sí, como la ley del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Exacto. Si volviera a vivirlo, volvería a ser. Lo volvería a hacer. Sí, porque hemos hablado ahorita mucho de Gauss, pero se olvida que el centro de todo esto también es el texto de Heidegger, ¿no? Sí, así es. Y es un texto, como tú dices, es un texto lleno de una reflexión sobre la vida en general muchas veces. Y esta parte que yo imagino que tiene que ver con la recuperación de Heidegger, también el espíritu de la naturaleza, ¿no? Cierto, porque se reconcilia Heidegger con el entorno de la cabaña, de la selva negra, ¿no? Entonces, con una prosa que tiende a ser poetizante, pues va diciendo cuál es el estado del clima, ¿no? Sí. Si está lloviendo, si está cayendo la nieve, si el la mariposa, ¿no? La mariposita y la flor, cosas que pueden incluso parecer un poco cursis. Se arriesga Heidegger, pero está recuperando el entorno vital. Para él, la cabaña era como el centro de su vida, después de la universidad, ¿no? Entonces, sí, hay ese afán de poetizante, de describir, de exaltar una forma de vida, ¿no? Y también hay reflexiones filosóficas profundas. Creo que aquí es, por ejemplo, la idea de que la poesía y la filosofía son árboles que crecen juntos, pero diferentes, pero juntos. Está ahí, está en un pequeño aforismo que plantea Heidegger. O pues también una idea de cuál es la tarea, cuáles son los peligros de la filosofía, ¿no? Sí. Hay reflexiones a veces fuertes, porque es importante pensar contra uno mismo. No sé si lo llevó a aplicar, pero es una pero por lo menos sí sabía que había que hacerlo. Sí, pues ya te llevas tú mismo la corriente, te das
coba a ti mismo, y pues, ¿quién te para, no? Sí. Ahí te sigues. Pero a veces hay que llevarse la contra a uno mismo, detenerse y reflexionar. Y que además, en el mismo tipo de texto, podrías poner de un lado el texto, el del ser, ¿no? La traducción de Gauss es el ser y el tiempo. Puedes poner el ser y el tiempo, que es un texto, como tú dices, son 400 páginas, contra un texto que son, si muchos son 15, ¿no? Sí, cierto. Y es un poco ese contraponer, pero la profundidad está igual. Sí, Sí, yo creo que sí. Que es al final de cuentas esta maravilla que tiene el aforismo también. Sí, la capacidad de condensar en uno o dos renglones es una gran meditación. Así es. Bodio, qué gusto platicar contigo. ¿Dónde encuentra la gente José Gauss, traductor de poesía, además de aquí en la librería Bonilla? Pues ahora sí que no lo sé. ya depende de la distribución que haga Bonilla, pero ojalá que sí, que la gente busque este librito. Este es un libro muy gratificante, sí. Ligero dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también hay profundidad, por supuesto, ¿no? Hay una reflexión profunda, pero sí es un Heidegger desconocido y anómalo, porque todo lo que se conoce de Heidegger, pues son libros, tratados, son tratados, filosóficos pesados. Sí, claro, o recopilaciones de conferencias, sí, textos densos, se desarrollan a través de páginas y páginas, o los cursos que él daba, luego el hábito de los académicos alemanes es que dan un curso, pero el curso ya lo tienen escrito. No necesariamente lo van a publicar. Entonces, hay cursos anteriores a Ser y Tiempo, donde se ve que se está gestando Ser y Tiempo, pero que Heidegger mismo no llega a publicar. Quizás porque son documentos preparatorios, pero pues, como preparación de Ser y Tiempo, escribe otro libro sobre el problema del tiempo, la fenomenología del tiempo, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y aquí está de manera mucho más potable. Y yo también quiero decir una cosa, que es un libro que tiene tres caras, ¿no? Esta parte que tú dices de Heidegger, de descubrir este lado mucho más sintético, no por eso menos filosófico, la parte de Gauss, ¿no? De vida como traductor, su gusto por traducir a Heidegger, por su trabajo en la traducción poética. Pero también está tu texto, que tu texto es muy enriquecedor y nos abre la vista y nos hace voltear y ver a Gauss como tal vez no lo conocíamos y como mucha gente estoy seguro que no lo conoce, ¿no? Entonces, creo que el libro tiene tres ventajas y todo muy bien condensado. Y aquí está, yo sí se los recomiendo, les recomiendo que lo adquieran, ya sea aquí en Bonilla, para todos los que no están en la Ciudad de México. Bonilla se los distribuye también al exterior. Y pues no me queda más que agradecerle a Evodio. Evodio, ¿tienes redes sociales? Pues Facebook. Facebook. Esa es la única red. Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. Les recuerdo que tengo el podcast Una Charla como Cualquiera y nos escuchamos y nos vemos en una entrevista más aquí en la librería Bonilla. André, muchísimas gracias por la producción, igual a Yaroslav, y nos vemos en una siguiente charla aquí en la librería Bonilla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.